Hola, buenas a todos. Aquí estamos otra vez en el canal Alas para el Alma, María José y yo, para tener esa tertulia que tenemos entre amigas muchas tardes de descanso y bueno, para hablar de esos temas que resultan siempre tan interesantes y que nos pica la curiosidad. ¿Qué tal estás, María José? Buenas. Buenas tardes, Mari Carmen. Pues estoy muy bien y deseosa de empezar a ver qué sale de aquí, de este tema que hemos acordado que íbamos a sacar hoy, que además me parece que es un tema muy interesante porque no es tan conocido. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay algunas personas a las que podemos aportarles algún punto de vista diferente. ¿De qué vamos a hablar? Exacto, pues es que vamos a hablar del alma y de las facetas del alma. Que eso que se comenta muchas veces, ¿no? Esa parte nuestra y sobre todo también eso de que hay gente que dice que se le roba el alma o que ha perdido facetas del alma, ese cuerpo energético que forma parte de nosotros y que nos sirve para evolucionar, para seguir creciendo y que realmente nos hace falta para estar vivos y tener estas experiencias aquí en esta tierra. Así que bueno, vamos a comentar ciertas informaciones de lo que hemos comprobado y también de lo que, bueno, hemos podido canalizar y hemos podido sacar de lo que nos han contado desde los mundos superiores y vamos a ver qué sale de aquí. Bueno, pues vamos a ver qué sale de aquí. ¿Qué son las facetas del alma? Pues es que las facetas del alma siempre se nos habla de que, bueno, parece que el alma sea un cuerpo, ¿no? Un algo que tenemos y que tiene energía, que nos sirve para evolucionar, que guarda los aprendizajes, las experiencias, pero también hablamos de las facetas del alma. Y es que las facetas del alma serían como una especie de contenedores o algo así, ¿no? O lo que contiene cierta energía de ciertas experiencias, emociones, aprendizajes, lecciones, que es lo que nos va a servir para aprender y para que nuestro ser siga evolucionando. Y conforme se va llenando de energía esos recipientes, bueno, pues es ahí donde vamos a encontrar que cada vez nuestro nivel conciencial va creciendo y nuestro nivel energético va aumentando. Y es así como de alguna manera el alma va creciendo en experiencia y en evolución. Es un poquito así enrevesado, pero ahora seguro que tú lo vas a explicar así más, con más detalle. Bueno, es que los ejemplos que nos han ido llegando para que pudiéramos entender mejor qué son las facetas del alma son enormes. Pero el primero era como si el alma fuese algo hueco y estuviese rellena de una especie de maceteros. Yo casi me lo imagino como en esos patios cordobeses tan bonitos que están llenos de maceteros con distintas plantas por todas partes y cada uno de esos maceteros contiene la energía de una faceta, porque cada uno de ellos corresponde a una faceta diferente. Lo primero entonces que habría que explicar es, vale, muy bien, hay facetas que están rellenas de algo o que se rellenan de algo, pero ¿qué es eso? Las facetas del alma son las experiencias, los conocimientos, esa acumulación energética de saber que van conformando precisamente a la propia alma. El ejemplo que nos ponían a nosotros era la fe. Esa sería una faceta, pero otra puede ser, por ejemplo, la amistad, otra puede ser la bondad. Hay un montón de facetas distintas que corresponden a cualidades, características, formas de comportamiento, formas de actuación, diferentes energías y que todos, de una forma u otra, utilizamos al desarrollar nuestra actividad habitual encarnados aquí y que además todos vamos conociendo, aprendiendo, mejorando, experimentando a través de ellas, pero también haciéndolas crecer en nosotros. Eso serían las facetas, más o menos, ¿no es así? Sí, algo así. Por eso, conforme vamos, pues eso, experimentando, creciendo, esos contenedores, ¿no? Nos hablaban de que las facetas son esos contenedores y que luego la vamos rellenando con ese contenido. Y claro, nuestra vida va evolucionando, va creciendo y poco a poco esos contenedores se van llenando con esas experiencias o con esa energía. Y eso es lo que sirve de crecimiento y de evolución para lo que es nuestro propio ser. Por eso es como que nacemos con, no con el alma vacía, sino con ese potencial, con esos recipientes preparados
para ir rellenándolos poco a poco con todas nuestras vivencias y experiencias, y ahí se va creciendo, se va acumulando y va creciendo esa energía, y es lo que nos sirve eso para tener toda esa evolución y todo ese crecimiento a nivel de ser, y que por eso nuestro ser utiliza un alma para evolucionar, porque es como su herramienta de trabajo, ¿no? O lo que está utilizando para poder utilizar y recoger todas esas experiencias, que al final no deja de ser energía. Eso es. Y entonces el alma, por un lado, lo va recogiendo porque es el resultado de su experimentación y por otro lado las va utilizando en nuevas experiencias para nuevos aprendizajes. Es lo que va permitiendo que el alma evolucione, que vaya ganando en experiencia, en madurez, en conocimiento, y por eso las almas van actuando cada vez de una forma diferente, derivada precisamente de esa mayor experiencia que deriva de las facetas. Exacto, y luego también nos comentaban eso, que hay seres que cuando deciden encarnar, bueno, pues crean el alma, la crean en base a sus necesidades y a lo que van a aprender, y tiene un número de facetas determinado, y conforme ese ser cada vez está más evolucionado, cada vez que encarna, ese alma que crea, la crea con más facetas. Por eso decimos que el alma va evolucionando y cada vez se va haciendo como más grande, ¿no? Tiene más diversidad de energías y de experiencias. Y es eso, se va cada vez que vamos creciendo en conciencia, pues cuando decidimos encarnar, ese alma cada vez tiene más contenedores para poder utilizar primero esas experiencias que ya tiene y luego para seguir rellenando con nuevas experiencias, nuevas energías, nuevas lecciones, nuevos aprendizajes, y cada vez ese alma pues es más grande y con muchísimas más facetas, porque nos han salido una barbaridad de facetas que pueda tener un alma, como que es impresionante. Sí, sí, nos decían que en una primera encarnación un alma tiene entre 5 y 6 facetas y que como facetas nuevas en cada encarnación van siendo por ahí 5 o 6 almas más evolucionadas a lo mejor pueden tener alguna más, pero nos daban una cifra muy alta de máximo de facetas que ni siquiera cerraban. ¿Te acuerdas de lo que nos decían? Sí, sí, bueno, estábamos hablando que dijeron 70.000, 80.000, 80.000 o más. 80.000, sí, 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 es decir, cuando un Empezar con alma 5 y acabar con 80 y pico mil. Madre mía. Cuando llevamos ya unas cuantas encarnaciones, ¿no? Ya llevamos aquí unos cuantos añitos en este planeta, pues claro, las experiencias y la evolución es tan grande que cada vez ese contenedor pues necesita más recovecos para seguir guardando energía y experiencias, porque claro, en cada encarnación que hacemos, aunque tenemos que entender que, porque claro, el tema es mucho más complejo, porque luego resulta que las encarnaciones son simultáneas, ¿no? Pero sí que es cierto que a más vidas, a más encarnaciones, pues claro, estamos más evolucionados. De ahí vemos, por ejemplo, y es que eso se puede palpar en la 3D, ¿no? Personas que son muy simples, porque sus almas son muy jovencitas, acaban de empezar, como aquel que dice. Entonces, claro, tienen que trabajarse poquitas cosas, pero cuando estamos hablando ya de un alma vieja que lleva mucho tiempo y vete tú a saber, no solo aquí, ¿no? Sí, en muchísimos sitios más, pues claro, el alma necesita muchísimos más recipientes para guardar todas esas energías, todas esas experiencias que sigue acumulando, y más todo lo que necesita para hacer las misiones que viene a hacer en cada sitio. Entonces, claro, al final ese alma pues es un alma muy compleja, muy evolucionada y enorme, ¿no? Con tantísimas facetas a utilizar. Y no solamente eso, es decir, el alma tiene toda la experimentación de ir evolucionando con sus facetas, reuniendo o acumulando esa energía y esa energía llega un momento en que cuando es suficiente y la faceta ya está llena, esa energía puede ya, digamos, fijarse, quedarse ya ahí para siempre. Entonces la propia faceta evoluciona, se hace más grande o cambia de forma, etcétera, etcétera, y sigue recogiendo más experiencias, más energía para esa faceta a medida que sigue avanzando, sigue evolucionando. Es decir, no es siempre la misma faceta igual tenga el nivel que tenga el alma, sino que a medida que el alma va evolucionando, la faceta consolida, se vacía nuevamente y se vuelve a empezar a llenar. Sí, como en todo, ¿no? Es decir, cuando hemos llegado al último curso, ¿no? Pues empezamos otra vez de nuevo en una octava superior y siendo la base la misma, pero con mayor conocimiento, con mayor energía, con mayor aprendizaje. Al final es siempre el mismo camino. Y luego nos daban también una información muy interesante
Y es que nos decían que a veces seres oscuros pues se dedican a lo que no tendrían que dedicarse, siempre están igual, inventando cosas para darnos la lata. Y es que nos roban la energía de las facetas del alma. Exacto. Y es que hemos oído muchas veces, leído en bibliografía, gente que dice que se le ha robado el alma, que se siente vacía. Y ahora entendemos por lo que entendemos que cuando a alguien le falta una parte de su ser, ¿no? Pues se siente vacío. Pero es que ahora literalmente entendemos por qué la gente dice se siente vacía. Les han robado a esa energía que contiene esas facetas y se han quedado vacíos. Entonces, sí, esa energía que se acumula en el alma, en esas facetas, bueno, pues tiene un altísimo valor y de hecho nos dijeron que se cotiza muchísimo por ahí. Hay como una especie Sí, de mercado negro, ¿no? De mercado oculto, donde si pueden, pues esa clase de energía se roba y se vende al mejor postor porque desde luego es alimento de los dioses, literalmente. sí. Y nos decían que se utiliza o como energía en sí misma, que les da muchísima energía, o para transmutarlas. Supongo que una vez transmutada esa energía, la integran en sus propias facetas, claro, dependiendo del toque que tengan que darle para que les interese que sean sus facetas las que evolucionen a partir de ahí. Pero por lo que nos llegó, al 80% de la población le han robado por lo menos una faceta alguna vez. Es tremendo. Exacto. Y es que cuando empezamos a hacer una lectura de registros o miramos alguna cosa, es fácil que aparezca un bloqueo de, pues eso, de pérdida de faceta del alma, ¿no? Le llamamos pérdida, pero claro, uno no va perdiendo facetas así como así. Es decir, la única manera de perder una faceta es que haya venido alguna entidad o algún algo, ¿no? Que realmente nos la haya robado, porque no se pierden facetas así por las buenas. Entonces, y de hecho eso lo hemos visto en muchas películas. Lo que pasa es que, bueno, el primado negativo está ahí y muchas veces no somos capaces de verlo, pero realmente eso que necesitan de los seres humanos, ¿no? Eso que realmente, lo que he dicho, ¿no? Alimento de los dioses, pues literalmente estamos hablando de la energía álmica, de la energía de esas facetas, y si pueden, pues de una manera u otra intentan robarlas. Luego está claro que también podemos recuperarla, ¿no? Pero sí, se cotiza bastante bien y por lo visto es un manjar bastante apetitoso, aparte de que tienen ahí una fuente de energía prácticamente inagotable. Y ahí están, intentando robarnos eso que nos pertenece por derecho divino. Sí, y otra cosa que nos contaban es que tiene que haber una especie de quiebra en la persona para que de alguna forma se le pueda robar la faceta, pero hay personas, muchísimas, que son directamente pastoreadas por un pastor que va fomentando el relleno de esas facetas y luego lo van ordeñando, las van vaciando, se lo van llevando. Y eso, bueno, pues es algo que para las entidades es muy importante. Ya no es solamente la energía nuestra que absorben en el concepto que ya sabíamos y que se comenta tanto, sino también la energía que rellena y que sirve de evolución a nuestras propias almas, y que también está siendo drenada o sustraída por entidades oscuras. Sí, la verdad es que no pierden oportunidad y en este caso, cierto es, e incluso, bueno, hemos visto en numerosas ocasiones cuando se hablan también a veces de sacrificios, cuando se hablan de rituales, cuando se hablan de tanta cosa, no realmente, ahí ya no solo quieren pues eso, lo que comentas tú, ¿no? La energía de la persona en sí, sino realmente el choque es tremendo y de ahí de lo que pueden extraer literalmente es el alma. Por eso hay gente que dice que se siente vacía, que le han robado el alma, no saben qué ha pasado y cuando chequeamos realmente vemos que efectivamente lo que le falta es el alma o una parte del alma, facetas que se han perdido por ahí, mejor, que las han robado, mejor dicho, y, y es lo que en el fondo pues les está dando esa cantidad tan tremenda de energía para hacer tantas cosas y para nutrirse y ejecutar todos esos planes, ¿no? Bueno, que de alguna manera hacen que sigamos siendo su rebaño y nos tratan como eso. Entonces, cuando necesitan algo de nosotros, pues nada, van y lo cogen. Pero bueno, que nadie se asuste, ¿eh?
Que si por lo que A eso lo sea, contamos. No lo contamos para que se asusten, sino al para que no se dejen. contrario, al contrario. Para que no se dejen. Sí, de todas formas, para entender bien en qué está o cómo sirve, creo que sería importante que entendiese que eso María tiene José, que ver, María José, perdona, se ha caído la cámara. no sé qué ha pasado. Se me... No sé qué puede haber pasado. ¿Algún bichito que no quiere que hables? No sé. Nada. Ahora. Ahora se te ¿Qué ha ve. pasado? Ah, se había ido. ¿Se me oye bien? Sí, sí, perfecto. Vale. Pues estaba comentando que resulta un poco difícil el concepto de saber qué es lo que puede ser lo que pasa exactamente cuando, cuando se realiza o a qué, qué significan las facetas del alma. Yo lo veo mucho como el ejemplo de los móviles y las aplicaciones. O sea, el alma sería un móvil y el móvil en realidad sirve de poco y se puede usar para muy poco si se utiliza solo. Necesitamos descargar una serie de aplicaciones en él y es a través de las aplicaciones como conseguimos que el móvil vaya funcionando. Con las facetas del alma pasaría un poco lo mismo. El alma necesita esas facetas para funcionar. Del mismo modo que las aplicaciones del móvil son las que nos permiten sacarle el jugo y hacer que el móvil rinda su actividad, por ejemplo, la agenda es un ejemplo buenísimo de las facetas, porque al principio está vacía y a medida que le vamos metiendo nuestros contactos, la agenda se va llenando. Lo mismo que pasa con la agenda, pasa pues con grupos como WhatsApp, etcétera, se van llenando de mensajes a medida que los vamos utilizando y eso es lo que va haciendo que las aplicaciones cojan enjundia y tengan valor. Y eso es lo que hace que a nosotros el móvil nos sirva para algo, porque el móvil solo, vacío, completamente, no nos serviría para nada. Bueno, pues con las facetas del alma pasa algo parecido. Y del mismo modo que esas aplicaciones hay ocasiones en que se actualizan, pues es lo mismo que lo que les pasa a las facetas. A veces consolidan y vuelven otra vez como a empezar de cero, fijando ya la información que tenían anteriormente. Yo espero que este ejemplo pueda servirle a la gente para entender un poquito mejor en qué consisten exactamente esas facetas, lo cual significa que cuando nos van robando las facetas y nos dejan sin ellas, es como si nos dejasen un móvil pelado sin aplicaciones, no sirve para nada. Pues es un poco lo mismo. Y el sentimiento de decir, ¿qué hago yo con esto, no? De hecho, también nos comentaban, nos ponían como ejemplo, por ejemplo, el hecho de que cuando una persona pierde facetas, pues puede entrar en depresión precisamente por tener ese vacío, por no encontrarle sentido a nada, porque yo qué hago aquí, para qué estoy. Es decir, claro, hay ese vacío ahí que no está relleno con absolutamente nada y las sensaciones de decir, ¿para qué? Y muchísimas depresiones nos contaban que venían precisamente por eso, ¿no? Por esa pérdida de facetas. Entonces ya podemos decirle a una persona que se trabaje lo que sea, animarla como sea, que va a ser imposible porque no va a haber nada que pueda rellenar eso que le faltaba. Es pues eso, como si nos dieran ahora un móvil de estos de hace 20 años, ¿no? Que lo único que tenía eran los números de teléfono para llamar y decimos, ¿y qué hago yo con eso? Nos dejan por ahí un día con ese móvil y ¿qué hacemos? Es que no podemos hacer nada. Pues sería algo parecido, es decir, estamos como vacíos, como sin nada, sin propósito, sin energía de absolutamente nada, sin... es que no hay nada que nos llene. Entonces nos dejan en ese estado de depresión y, y es bastante triste. Sí, bueno, en realidad lo que nos roban es el contenido, no nos Y el roban el contenido contenido. de ese, claro, el contenedor no. Claro, el contenido de las facetas, pero nosotros podemos rellenarlas de nuevo. El caso es que rellenarlas de nuevo supone todos los procesos, las experiencias, volver a pasar por ello y lleva su tiempo. Otra cosa que se puede hacer es recuperarlas, es decir, a través del yo superior energéticamente decir, oye, mis facetas de vuelta para acá, yo no doy permiso para que nadie tenga las mías, tráemelas de vuelta. Entonces, en ese caso, sí, las recuperamos de un golpe y todo vuelve otra vez a la normalidad. Pero para poder hacerlo y para poder pedir esto, tenemos que saber si las hemos perdido, claro. Si Sí, no, no podemos hacerlo. exacto. Y eso es tan fácil como hacerse un chequeo, preguntar sobre todo a nuestro yo superior, a nuestros guías, oye, ¿soy víctima de algún robo?
o a veces incluso cuando estamos peleándonos, ¿no? Es decir, con ataques, con entidades, cuando estamos con algún ataque psíquico, cuando estamos metidos en alguna batalla, bueno, pues ahí sí que es posible, ¿no? Que de alguna manera u otra nos lo pueden robar. En circunstancias normales, bueno, lo que has comentado tú, ¿no? De alguna manera hay alguna fragmentación, alguna cosa que haya podido dar pie a que nos lo roben. Y luego si nos metemos en berenjenales, como hay gente que nos metemos en esos berenjenales, bueno, pues a veces puede pasar, pero vamos, tan fácil como chequearlo, ver si nos falta alguna y si es así, bueno, poner a todos los nuestros, yo los llamo los de arriba, a trabajar porque nos las devuelvan, porque vamos, somos sus legítimos propietarios y nadie tiene por qué quedarse con nuestras facetas, porque son nuestras. Y no solo eso, a veces lo que hacen es que nos quitan la nuestra, nos drenan nuestra faceta y nos la rellenan con la energía de las facetas de otros, normalmente de oscuros, que quieren que nosotros cambiemos o modifiquemos. Luego, a la hora de testar todo esto y de verificarlo, tenemos que comprobar las dos cosas, que no nos hayan robado las nuestras y que no nos hayan insertado o colocado la energía que no es nuestra y que nosotros no queremos, que se la lleven de vuelta. Exacto, pero Serían yo las dos siempre lo cosas más digo, potentes. lo que no es mío no lo quiero, fuera. Eso De es, ahí que se me devuelva lo que es mío porque me pertenece a mí. Y eso bueno, es. Hay que recuperarlas es recuperar. eso, en cuanto ponemos a los nuestros a trabajar, bueno, es inmediato y no hay ningún problema. O sea, que Eso nadie mismo. tenga absolutamente nadie, nada de miedo, que, ay, que me han robado, no pasa nada. Siempre hay como una especie de enlace, siempre hay algo, ¿no? Que nos permite desde esos mundos superiores recuperarlo y volverlo a insertar y sin problemas y a seguir. Y de todo esto, además, lo chulo es el entender un poco cómo es la estructura de esa alma, ¿no? Que se va haciendo más grande, más fuerte, más luminosa, precisamente a partir de todas esas experiencias que se van recogiendo, que van empezando a formar parte de nosotros mismos, de nuestra propia esencia energética y que son las que nos van construyendo. Claro, porque nos cuenta, no es que conforme el alma va evolucionando, va creciendo en conciencia, se hace un alma más evolucionada, pero ¿cómo se hace? Pues el proceso es ese, se va rellenando poco a poco de todas esas energías, experiencias, lecciones, de todo lo vivido, se va integrando dentro de lo que es el alma, se consolida y al final, bueno, pues está ese cuerpo, ¿no? Con el que vamos andando por ahí y que nos sirve para seguir cada día, pero es que cada día, claro, avanzamos más en todos los aspectos. Entonces, ¿cómo es que vamos avanzando más? Precisamente porque vamos rellenando todos esos recovecos, ¿no? Todas esas facetas se van llenando y cada vez pues vamos recogiendo más energía y nos sirve para todo, para seguir adelante y cada vez Más más. energía, más experiencia y por lo tanto nos vamos haciendo más potentes y como seres humanos o como seres almados vamos realizando el verdadero crecimiento. Se trata de eso, el alma va teniendo que coger todo ese volumen que le va pidiendo el nuevo relleno que van adquiriendo las facetas y el nuevo número de facetas que vamos pudiendo adquirir cada vez. Claro, porque al mismo tiempo luego sabemos que una vez que dejamos esta encarnación, bueno, pues esta alma se integra en esa supraalma que tenemos y ahí es cuando ya, bueno, pues se juntan todas las experiencias y un montón de encarnaciones y un montón de cosas, ¿no? Y claro, al final, cuando tenemos que crear otra vez un alma, pues claro, tenemos muchísima más experiencia, muchísima más evolución y ese cuerpo energético que se crea, pues siempre es muchísimo más evolucionado y con muchísima más energía. Entonces, claro, poco a poco vamos creciendo en conciencia y cada vez ese alma, pues cada vez que se genera, es más evolucionada, con más facetas, con más energía, con más brillo, con más luz y es lo que somos, ¿no? Parte de ese proceso que en uno de nuestros componentes, bueno, pues ahí tenemos perfectamente explicado cómo es ese proceso de evolución y crecimiento, porque realmente es eso, evolución y crecimiento. Cada vez es más grande y con más energía, y cuando hablamos de energía hablamos de todo, tanto a nivel energético como a nivel de todo, de conciencia, de experiencias, de todo. Por eso cada vez las almas son más evolucionadas y es lo que hablamos también muchas veces de alma vieja, ¿no? Ese alma que sabe todo. ¿Por qué sabe tanto? Pues porque tiene toda esa información ahí, ha trabajado toda esa información, tiene toda esa energía ahí disponible y va dando soporte a ese avatar que hay encarnado utilizando ese alma y por eso esa persona pues tiene ese algo, ¿no? Que es especial, que se la ve, es que se le nota.
Eso es, efectivamente. Mientras que las almas jóvenes, pues es todo lo contrario, están empezando a rellenar los pequeños contenedores de las facetas y tienen que ir poco a poco creando esas experiencias para ir consiguiendo el conocimiento y la experiencia necesarios que supongan su evolución. Eso es. Como en el colegio, igual. Exacto. Bueno, pues esperamos que estos conocimientos puedan servir a alguien para entender un poco cómo se produce la evolución dentro de los sistemas energéticos y de los cuerpos energéticos de los que estamos formados. Y yo creo que ya podemos dejarlo. Ahora bien, si todo esto suscita preguntas, nos las pueden dejar abajo y se las contestamos en otro vídeo, ¿verdad? Exacto, ya tenemos ahí una batería de preguntas que iremos contestando poco a poco. Y bien, al final se trata de obtener información, de compartirla, de que todos tengamos un poquito cada vez más claro cómo funciona este universo e ir aprendiendo, porque de eso se trata, de ir aprendiendo. Y luego, Eso bueno, es. sobre este tema seguiremos sacando más información, ¿no? Porque es bastante chulo, nos pareció bastante interesante, no habíamos encontrado una explicación como la que nos habían dado. Siempre hablaban de alma, facetas, pero nunca nos habían hablado de cómo se creaban, para qué servían, cómo se utilizaban. Y la verdad es que es bastante interesante y nos explica muchísimos de los conceptos que hemos visto muchas veces, pues eso, en clases, en bibliografía, en gente que nos cuenta cómo se siente, ¿no? La verdad es que coincide bastante con la explicación que nos han dado, el por qué pasa, cómo se sienten las personas y pues eso, ¿cómo es esa parte de nosotros que, bueno, hablamos del alma, pero ¿qué es? ¿Qué es? Claro, y sirve también para prevenir a otras personas que sepan que esto existe, que esto nos lo pueden quitar si nos descuidamos, que tenemos que tener cuidado para ayudar a todo el mundo a centrarse y de esa forma a que el crecimiento de todos vaya acompasado, ayudando de esta forma a que el gran despertar que se está produciendo de la humanidad vaya siendo más potente y con mayor fuerza cada vez. Exacto. Y sobre todo el autoconocimiento. ¿Yo qué soy? ¿De qué estoy hecha? ¿Cuáles son mis partes formadas, ¿no? Es decir, esto que hay aquí, ¿qué es? Bueno, pues al final es un conjunto, como lo digo yo, ¿no? Maravilloso de elementos, de cuerpos, de energía, toda entrelazada y que cada una tiene su función, sirve para una cosa y todas y cada una de ellas pues está muy bien diseñada y se trata pues eso también, nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y a entender pues qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. Eso es, Muy muy chulo, bien. muy chulo. Pues nada, María José, con este primer vídeo de alma, ¿no? Del alma, de las facetas del alma, vamos a dejarlo aquí. Seguramente habrá más vídeos explicando más cosas con más información porque el tema es bastante extenso, pero bueno, aquí tenemos una primera introducción de eso que también forma parte de nosotros y que debemos de cuidarlo, al igual que cuidamos cualquier otra parte. Y sobre todo, pues cuando hablamos con nuestro yo superior, cuando hablamos con nuestros guías, cuando sentimos alguna cosa rara, bueno, pues nos hacemos algún chequeo. ¿Hay alguna parte de mí que me falte? Sí, me la traéis. ¿Que no? Pues nada, seguir para adelante. Así de Exactamente. simple. Así de simple. Eso es. ¿Y hay colocado en mi sistema energético algo que no sea mío y que no me corresponda? Pues También. para su dueño. Exacto, yo lo que no es mío no lo quiero. Y lo que es mío, que me lo devuelvan. Así de Eso es. simple. Así de simple. Pues nada, María José, nos despedimos por hoy. Seguiremos trabajando, seguiremos hablando y nos vemos en próximos vídeos. Muy bien, hasta el próximo vídeo. Un saludo a Adiós. todos, hasta luego.